Una madre pidió ser enterrada con sus gemelos fallecidos, pero el padre nota un detalle en uno. El viento aullaba en el pequeño cementerio de Valleverde, donde la atmósfera se tornaba pesada. Marcela y Daniel habían esperado tanto tiempo este momento, lleno de amor y ansiedad. Después de años de intentos fallidos por ser padres, la noticia de que esperaban gemelos los había llevado a un éxtasis de emoción. Pero lo que debería haber sido una celebración se convirtió en una tragedia. Marcela había enfrentado complicaciones incesantes. Cada ecografía era un miedo latente, cada visita al médico un golpe al corazón. Ahora, ella y sus dos pequeños yacían bajo tierra, y aquel lugar, en su tristeza abrumadora, se tornó un espacio sagrado. Durante la ceremonia, Daniel no podía dejar de mirar el ataúd, su mente en un bucle oscuro. Un rayo de sol brilló sobre la tapa, revelando un leve destello en la piel del gemelo que había visto primero. Algo lo inquietaba. Se acercó. Sus manos... ¿Por qué una sombra extraña marcaba la pequeña mano del niño? ¿Era acaso un simple destello de luz o había algo más? En su pecho, cosechas de dolor se mezclaban con un torrente de misterios no resueltos. La multitud murmullaba, observando al joven padre en su desconsuelo. Algunos aplaudían la valentía de Marcela, mientras otros susurraban sobre la tragedia que había devorado a su pequeña familia. Su madre, en el otro extremo del cementerio, se abrazaba a sí misma, debilitada por el peso de la culpa, como si el dolor de su hija fuese un eco de sus propias decisiones pasadas. De repente, un llanto desgarrador rasgó la atmósfera. Daniel se giró, sus ojos se abrieron de par en par. No era posible. El llanto provenía del ataúd. Con un nudo en la garganta sintió cómo se le aceleraba el corazón. Corrió hacia el ataúd, su mente gritando que todo estaba perdido. Pero al abrir la tapa, una escena surrealista se desplegó ante sus ojos. Los gemelos, creídos muertos, yacían ahí, vivos y llorando con todas sus fuerzas. Marcela, en una extraña confluencia entre la vida y la muerte, estaba despertando. Daniel retrocedió, chocado. Había querido aferrarse a ellos, derrotado por la muerte, y ahora la resurrección era un regalo envuelto en un terror inexplicable. La enfermera que estaba en el lugar no podía creer lo que veía, y las sombras se alzaban entre las flores marchitas. Pero entre la alegría y el asombro, un presagio oscuro se cernía. Uno de los gemelos tenía una marca extraña, una herida que podía haber pasado por un simple rasguño, pero que revelaba un símbolo familiar que Daniel había visto en viejas fotografías de su abuelo. Aquella conexión pictórica lo mantenía inquieto. La noche se volvía más oscura y el aire parecía cargarse de una densa energía. ¿Qué significaba todo esto? Mientras los nuevos y dulces llantos de sus hijos Daniel sintió frío y miedo en su interior. ¿Podría mantener a su familia unida frente a estos nuevos desafíos? ¿Frente a una fuerza oscura que parecía determinada a separarlos de nuevo? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. A medida que los llantos de los gemelos resonaban en el aire, Daniel sintió una mezcla de incredulidad y felicidad, como si un sueño del que había es. Marcela, aún candida, parecía salir de un profundo letargo, su cuerpo temblando bajo el peso de la situación. El viento sopló de repente, enviando un escalofrío por la espalda de Daniel. Sin embargo, su alegría era inquebrantable.
alzó a uno de los gemelos, un pequeño en sus brazos, y se sintió en la cima del mundo. Pero pronto, un ruido fuerte interrumpió la ceremonia, una explosión. El sonido resonó como un trueno, y el cielo que antes estaba despejado se oscureció repentinamente. La gente en el cementerio se volvió hacia la fuente del caos, y ahí, a lo lejos, una columna de humo negro se levantaba apenas a unas calles. La multitud comenzó a murmurar, algunos corriendo despavoridos hacia la salida, mientras otros, paralizados por el miedo, no podían apartar la vista de la escena. Daniel sintió su corazón latir con fuerza. Olvidando momentáneamente el ataúd y a Marcela, corrió hacia el claro donde se alzaba el humo. Su mente se llenó de imágenes aterradoras. Un accidente, pero en su interior también había un conocimiento oscuro que le empezó a escarbar, algo más profundo. Cuando llegó a una colina cercana, se dio cuenta de que el humo provenía de una casa derrumbada. Sus vecinos, el hogar que había estado allí desde que él era pequeño, estaba en llamas. Allí, un grupo de personas intentaba sofocar el fuego, pero era en vano. La escena seguía siendo un caos, y mientras observaba, un grito desgarrador lo sacudió. Una mujer salía corriendo, su cabello en llamas. Era Clara, una amiga de la infancia, y Daniel sintió que se moría por dentro. A una distancia todavía mayor, en la rotonda donde la gente se congregaba para observar el espectáculo, la mirada de Daniel se encontró con la de su madre. Ella parecía completamente paralizada, los ojos muy abiertos, y en ese instante lo vio. En su pecho, la misma marca que en la pequeña mano del gemelo, el mismo símbolo. Su cabeza giró como un trompo mientras se perdía en un mar de revelaciones y temores. La conexión que había sentido, la resonancia, ya no era solo sobre su familia. No podía ser una coincidencia. Regresó corriendo al ataúd. En cada paso su mente bullía de preguntas, de secretos ocultos que empezaban a deslizarse hacia la superficie como burbujas en una bebida agitada. Marcela se estaba incorporando, pero había un brillo extraño en sus ojos. Algo que no era solo amor y felicidad. Algo que lo paralizó. «Daniel, ayúdame», gritó, y en su súplica había una urgencia que lo llevó a saltar hacia ella. Pero cuando la miró de cerca, la angustia se convirtió en horror. Marcela no era solo su amada. Había algo más, algo que había estado al acecho en las sombras. Su piel palideció y los gemelos empezaron a llorar de nuevo. Pero no era solo llanto de bebé. Era un lamento. De repente la tierra tembló bajo sus pies. Un destello de luz surgió del suelo, y en un instante reconoció el símbolo. Se encendió. En la penumbra, Daniel se encontró atrapado entre la sacudida de su mundo familiar y la revelación de algo que había estado oculto durante años. Podía sentir cómo el aire se volvía más denso, como si el tiempo se detuviera, y finalmente comprendió que las respuestas que buscaba estaban mucho más cerca de lo que imaginaba. El caos se había desatado, y nuevos espejos en su vida comenzaban a reflejar verdades que hasta aquel momento habían permanecido veladas. Sin ninguna idea de hacia dónde irían todos estos hilos que se entrelazaban, solo sabía una cosa. La lucha apenas comenzaba, y todo lo que había creído se tambaleaba sobre un precipicio. El caos se había desatado, y nuevos espejos en su vida comenzaban a reflejar verdades que, hasta aquel momento, habían permanecido veladas. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si una corriente de aire helado atravesara su pecho. «Los Ye», gritó, ahogado por la desesperación. «¿Qué está pasando?» Ella titubeó, un parpadeo que se sintió eterno. Una sombra se deslizó por su rostro, y lo siguiente que dijo heló la sangre de Daniel. «Ellos no son nuestros hijos», murmuró, la voz baja y temblorosa. Daniel se quedó paralizado. Como si el tiempo se detuviera, las palabras resonaron en su mente.
Todo lo que había creído se desmoronaba. Las visiones de su vida feliz se desintegraban en un instante. ¿Qué? Preguntó, aunque en su corazón ya sabía que la verdad era más oscura que el duelo que lo rodeaba. Están aquí por un motivo. Por mí. Su mirada se desvió hacia la tierra, como si ese símbolo la llamara. Me he estado ocultando de algo, de alguien. El viento sopló de nuevo, frío y cortante, y la tierra tembló levemente bajo sus pies. Daniel, confundido y aturdido, dio un paso atrás. ¿Quiénes son entonces?, exigió, la voz seca y grave, como una piedra lanzada al agua. ¿Qué has hecho? Los gemelos seguían llorando, pero su llanto se tornaba en una melodía extraña, casi hipnótica. El aire olía a ceniza, mientras el cielo oscurecido lanzaba un retumbar lejano, como un eco de antiguas profecías. Ellos son el resultado de un pacto, de un pasado que creí olvidado. Un sudor frío le empapó la frente. Nunca había visto a Marcela tan vulnerable y al mismo tiempo tan poderosa. Su voz ahora resonaba con una autoridad desconocida, y su piel parecía reflejar un brillo etéreo. ¿Nunca te preguntaste por qué no podíamos ser padres?, preguntó. Sus ojos competían con la luz de los astros. Daniel sintió una punzada en el pecho, como si un puñal se hundiera en su corazón. Recordó los años de luchas, el dolor de las pérdidas y la esperanza que crecía como una sombra en su interior. Ellos son mi legado, continuó Marcela, y de aquellos te vinieron antes. Justo en ese momento el símbolo inscrito en la piel del gemelo comenzó a brillar, proyectando una luz aterradora alrededor. Daniel sintió que la tierra temblaba más intensamente. ¿Qué has hecho?, gritó, incapaz de contener la furia que surgía de su pecho. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, un grito desgarrador cortó el aire. Era su madre, ahora frente a ellos, su rostro demacrado, cubierto de incredulidad y horror. «Daniel», susurró, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Ellos son la conexión, el vínculo que creímos roto». Con cada palabra, una revelación explota en su mente. ¿Qué verdad había ocultado su madre? ¿Qué pacto había hecho Marcela con las sombras? De repente, el cielo tronó y la oscuridad se precipitó sobre ellos, como si el mundo se estuviera desmoronando. Daniel sintió una necesidad imperiosa de aferrarse a su familia, pero la incertidumbre llenaba el aire, pesada y tensa. «Marcela», bramó suplicante, «contéstame, ¿qué está sucediendo?» Los gemelos lloraban, pero no eran simplemente bebés. Eran portadores de un secreto que pudo cambiarlo todo. ¿Qué decisiones tendría que tomar Daniel para protegerlos? ¿Podría salvar a su familia de un destino inminente? ¿O el pasado estaba destinado a cernirse sobre ellos una y otra vez? La oscuridad se cerraba sobre él y un nuevo temor comenzaba a germinar en su corazón. La oscuridad se cerraba más y Daniel sintió la opresión en su pecho. El llanto de los gemelos reverberaba, exponiendo la conexión que jamás había imaginado. Mientras las sombras danzaban, se dio cuenta de que el tempo se había acelerado, como si el mundo girara más rápido. «Marcela», gritó de nuevo, su voz un eco perdido en la dispersión del viento. Las palabras se atascaban en su garganta, como si algo tratara de evitar que llegaran a sus labios. El rostro de su madre, pálido y angustiado, era un espejo de su propio terror. Antes de que pudiera decir algo, un temblor sacudió el suelo, un rugido profundísimo que creció desde el centro mismo de la tierra. «Daniel, corre», su madre gritó, su tono arrastrando una urgencia que nunca había oído en ella. Pero él no se movía. Estaba paralizado, atrapado entre el horror de la realidad y la necesidad de entender. Rechazando la niebla que cubría su mente, enfocó su atención en Marcela. El brillo en sus ojos era diferente,
oscuro. Ya no era solo amor. Había algo más, un poder, una conexión que generaba miedo. ¿Qué es lo que realmente has hecho?, demandó, su voz resonando con una furia reprimida. Son lo que nosotros necesitábamos que fueran, respondió ella con un tono casi hipnótico, como si las palabras fluyeran de un lugar distante. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué significaban sus palabras? ¿Qué la había llevado a hacer un pacto? Pero antes de que pudieran intercambiar más palabras, una figura emergió de las sombras, con un vestuario etéreo cubriendo su figura. Era una mujer alta, con ojos que parecían absorber la luz y una sonrisa torcida que desbordaba secretos. «Bienvenidos al verdadero comienzo», dijo, con una voz que resonaba como un susurro en la tormenta. La tensión se intensificó. La desconocida se acercaba. Daniel sentía que su instinto de supervivencia le gritaba que se alejara, pero los gemelos lo mantenían anclado. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblorosa. La mujer sonrió, revelando dientes desiguales. «Soy la guardiana del pacto. Ustedes han sido elegidos. Y Marcela, querida, nunca querrás separarte de este vínculo. Es el puente entre la vida y la muerte». Uno de los gemelos emitió un llanto agudo, como si respondiera a la presencia de la intrusa. Marcela la miraba con fascinación, casi sumisa. «¿Elegidos para qué?». La voz de Daniel se elevó, mezclada con la desesperación. La guardiana inclinó la cabeza, sus ojos brillando con un destello aterrador, para devolver algo que fue robado. De golpe, un rayo iluminó el cielo, revelando el símbolo en el gemelo por un instante. Daniel se dio cuenta de que la marca estaba palpitando como un corazón. Los gemelos son portadores de una vida antigua, una vida que debe ser restaurada. Ellos son el equilibrio entre dos mundos. Las palabras lo golpearon. La verdad empezó a tomar forma. El pacto, la conexión, los intentos fallidos. La historia de su familia se revelaba a través de esa mujer, como un destello de luz en una noche interminable. «No», gritó, la rabia fluyendo. «No puedes usar a mis hijos así». Pero en ese momento, el llanto se detuvo. Los ojos de los gemelos se fijaron en la desconocida, brillando como dos faros en la oscuridad. La atmósfera se tornó espesa. La mujer extendió las manos, y los ecos del pasado comenzaron a susurrar a su alrededor. «Yo no estoy aquí para usar, estoy aquí para liberar». Y con eso, un grito desgarrador resonó por el cementerio, una mezcla de angustia y desesperación. Era su madre, aterrorizada. «Daniel, no lo permitas». Todo se volvió confuso. Vidas entrelazadas, secretos ocultos, decisiones devastadoras. Daniel miró a Marcela, pero su expresión ahora había cambiado, como si hubiera estado atrapada en un trance. «Lo que está pasando es más grande de lo que piensas», susurró ella. «Tienes que confiar en mí». ¿Confiar en ella? La pregunta lo consumía. Su corazón latía desbocado, una lucha interna entre la verdad y el deseo de proteger a su familia. El viento aulló. La presencia de la guardiana se hizo más fuerte, como un huracán en acción. Y así, entre la urgencia y el caos, Daniel se vio obligado a tomar una decisión que cambiaría todo. Pero, ¿cuál era el precio de esa elección? ¿Lo sabría antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad se cerraba más, y con ella el destino de todos. La oscuridad se cerraba más, y con ella el destino de todos. Daniel se sintió en el borde de un abismo. El peso de las decisiones cayendo sobre él. La figura de la guardiana resplandecía en lo que parecía un eco de las llamas. Su presencia se sentía como una tormenta que se avecinaba,
cargada de promesas y peligros. «No puedo quedarme aquí», susurró, sacudiendo la cabeza. El miedo desnudó sus raíces más profundas. Marcela lo miraba fijamente, sus ojos vacíos, como si un velo hubiera caído sobre ellos. «Daniel, escúchame. No puedes huir». Su voz era un grito, pero contenida. Él sintió un tirón, un impulso que lo empujaba a correr. Sin embargo, los gemelos lloraban, sus voces apenas un eco entre sus pensamientos convulsos. La guardiana sonrió, cruel y poderosa. «No puedes escapar de lo que está destinado a ser». Bajó la vista, intentando recapacitar. El símbolo en la piel del gemelo seguía brillando, y con cada pulso de luz, algo se retorcía en su interior. «¿Qué quieres de nosotros?», exigió, su tono reflejando desafío. «Solamente su legado», respondió la guardiana, elevando un dedo. «Cada vida tiene un precio, y el tuyo es más valioso de lo que imaginas». La multitud en el cementerio comenzó a murmurar. Los rostros de los presentes se torcían entre la confusión y el terror. En ese mismo instante, un ruido se escuchó a lo lejos, como un trueno. La tierra tembló de nuevo, un estruendo que parecía venir del fondo de la tumba donde yacía lo que una vez creyó perdido. «¡Mamá!», gritó Daniel, volteando hacia su madre, que aún estaba paralizada, pero lo que vio lo dejó helado. La expresión de su madre se había transformado, de terror a algo que era difícil de identificar. Sus labios se movieron, pero nada salió de ellos. Una sombra se deslizó a su lado. La figura de la guardiana había desaparecido momentáneamente en la confusión, dejando espacio para que la verdad brotara como una espina en la carne. «Daniel, Daniel», su madre habló, su mandíbula temblando. «Yo fui la responsable, el pacto aquel». Las palabras fueron un golpe. El mundo que conocía se hizo añicos. «¿Qué?». Su voz era un susurro. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Lo hice para protegerte, para proteger a todos. Pero el precio, ¿qué tan alto puede ser?». Frías imágenes llegaron a la mente de Daniel. Recordó palabras de la abuela, historias sobre pactos antiguos, sobre sacrificios ocultos. Se volvió hacia Marcela. Ella también parecía asustada, casi vulnerable. «¿Tú sabías?», preguntó él, el eco de su dolor reverberando en el aire. «No, no todo», respondió ella, su voz quebrándose. El llanto de los gemelos se intensificó, como si fueran conscientes de la tensión. El aire se volvió espeso, pesado con secretos que nunca debieron revelarse. La guardiana reapareció, sonriendo, disfrutando del espectáculo. «La vida es frágil, Daniel. Ustedes son solo piezas en un tablero mucho más grande», dijo, guiñándole un ojo. Los corazones de Daniel y Marcela latieron con furia. Su madre retrocedió. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «No», gritó, como si intentara proteger a su hijo de las sombras que se cernían sobre él. En un instante, Marcela extendió la mano hacia los gemelos, que habían dejado de llorar. Su mirada era intensa, decidida. «No puedo dejar que me los quiten», exclamó, pero su voz se tornó oscura, casi malévola. Daniel sintió el aire escaparse de sus pulmones. «¿Qué sucede contigo?», murmuró, sintiendo el frío viento jugar en su piel. Ella sonrió, pero no era su sonrisa. Había algo detrás de esos ojos, un resplandor que lo aterrorizaba. «El pacto no fue solo un error, amor. Fue una elección, y debo cumplirla». Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, como si despertaran de un largo letargo. Una sombra se proyectó hacia atrás, como si algo más estuviera llegando. De repente, el cielo retumbó y un rayo iluminó la oscuridad, dejando al descubierto aquel símbolo en el gemelo. «¡Marcela!», gritó desesperado, su voz resonando como un eco en el vacío.
pero se sintió atrapado, con su madre en shock y los gemelos en medio de una tormenta de revelaciones. ¿Qué costó tanto protegerlos? ¿Qué la había transformado en alguien a quien no conocía? Los vientos aullaban, el suelo temblaba, y la guardiana reía en la distancia, mientras Daniel luchaba por comprender la situación. La oscuridad crecía, y él sabía que tenía que elegir. Pero mientras miraba a su familia desmoronándose, una pregunta se instaló en su mente. ¿Podría deshacer lo que estaba hecho o estaba condenado a vivir entre sombras para siempre? ¿Podría deshacer lo que estaba hecho o estaba condenado a vivir entre sombras para siempre? La pregunta latía en la mente de Daniel, un eco ensordecedor. La guardiana continuaba riendo, y con cada risa la oscuridad se hacía más tangible, como hilos que se ajustaban, apretando su pecho. ¡Marcela!, gritó de nuevo, buscando en sus ojos un destello de la mujer que amaba. ¿Qué te ha hecho? Ella tembló, pero no del miedo. Un poder desconocido brillaba en su mirada. No sabes lo que significa este vínculo, dijo su voz clara pero distante, como si hablara desde un abismo profundo. El cielo se tornó gris oscuro, y las nubes giraban, como si se prepararan para un tormentón. Daniel sintió su corazón palpitar desaforadamente. La tensión en el aire se intensificó. Se planteaba si podía ganarle a lo inevitable. «Tú no eres la misma», se atrevió a afirmar, señalando con una mano temblorosa. «Este no eres tú». El viento aulló, llevando consigo las risas de la guardiana. Era un sonido escalofriante, como un ladrido de un perro en la oscuridad. En ese instante, el símbolo en la piel del gemelo cobró vida. Un brillo ardiente iluminó su rostro. Daniel se acercó, porque aquella marca no era solo una sombra del pasado, era una puerta abierta hacia lo desconocido. La luz se intensificó. «¡Daniel!», lloró su madre, extendiendo una mano hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un atisbo de movimiento desvió su atención. Unas figuras surgieron de entre las sombras, como espectros danzantes. La multitud que observaba se apagó, confundida y aterrorizada. Eran personas de su pasado, sombras de recuerdos olvidados. Un viejo amigo, la abuela, un vecino, todos traían consigo una historia de traiciones y secretos, y uno tenía la mirada de su padre, un rostro que había creído perdido. «Papá», susurró, retrocediendo aturdido. La figura sonrió, pero era una sonrisa fría. «No has estado solo, Daniel». Su voz resonaba como un rayo, y la tierra tembló dulcemente. «El pacto se extiende más allá de tu madre y Marcela». La guardiana sonrió, y el eco de su risa reverberó en el aire. «El legado crece, el ciclo no se rompe», entonó, sus ojos brillando con una tenacidad espeluznante. Daniel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Aspiró hondo, sintiendo la mezcla de dolor y confusión, arrastrándolo hacia abajo. Las sombras giraban a su alrededor, riendo, celebrando su desdicha. «No», gritó, consciente de que debía tomar una decisión, pero temía perderlo todo. «No voy a permitir que esto continúe». Marcela cerró los ojos, y por un momento el poder que la había envuelto pareció disolverse. Un destello de claridad atravesó su mirada. «Daniel», dijo la voz temblando como un hilo de vida, «debes saber lo que...». Pero la guardiana interrumpió. «Silencio, la verdad ya no importa». Su voz vibró, y el aire se volvió aún más oscuro. Daniel se sintió desgarrado por la lucha interna. ¿A quién debería creer? La esencia familiar se desvanecía ante sus ojos, y los gemelos, esos bebés inocentes, lo miraban con ojos desbordantes de sabiduría antigua. En un giro dramático, un grito desgarrador estalló, pero no era de su madre ni de Marcela. Era de su propia voz que se alzó a través del caos.
Odo tiene un precio, declaró, subiendo el volumen. No dejaré que lo paguen ellos. El silencio se adueñó del lugar. Un nuevo tipo de energía comenzó a fluir, como un rayo de esperanza en la tormenta. La guardiana se quedó paralizada, sorprendida. Daniel sintió un torrente recorrer su cuerpo, una fuerza que lo impulsaba hacia adelante. «Bienvenidos a la verdad», gritó. En ese momento, sus gemelos brillaron con un resplandor celestial. En un instante, el símbolo brilló de nuevo con una intensidad que deslumbraba. Su peso era abrumador. La guardiana retrocedió, claramente sorprendida. «¡No puede ser! ¡El vínculo se rompe!», vociferó, mientras las sombras comenzaban a desaparecer. Y mientras el caos se desvanecía, Daniel se dio cuenta de que todo lo que había creído se tambaleaba. El tiempo pasó, pero un nuevo mundo emergía. El rostro de Marcela se iluminó durante un fugaz momento, y con cada lágrima caída, los mantos oscuros empezaron a desvanecerse. El eco de una verdad inesperada resonaba en su pecho. El legado que una vez se había considerado una maldición, ahora se convertía en su salvación. Pero en la distancia, entre el resplandor y la oscuridad, algo más esperaba. Una sombra familiar se alzaba, y Daniel sintió que la batalla verdaderamente comenzaba. ¿Qué fue lo que realmente legó su padre? Y más importante aún, ¿cuáles serían las verdaderas consecuencias de sus elecciones? La sombra que se alzaba en la distancia cobró forma, la figura de su padre, pero no era el hombre que Daniel recordaba. La luz resplandecía a su alrededor, pero su rostro reflejaba una angustia profunda, como si la propia oscuridad lo hubiera seguido a través del tiempo. «Daniel». Su voz era un susurro tembloroso, pero fue suficiente para que el corazón de Daniel se detuviera un instante. En efecto, fue inmediato. La atmósfera se volvió pesada, como si el aire denso comenzara a absorber la luz. Marcela tuvo un temblor, sus ojos amplios llena de temor. «¿Él está vivo?», preguntó ella, su voz quebrada. «Aún no lo entiendo», murmuró Daniel, luchando por procesar lo que veía. Su padre dio un paso hacia adelante. La tierra tembló bajo sus pies, resonando con el poder que emanaba. «He venido», continuó, la voz quebrándose. «He venido para liberar a nuestros hijos». Los gemelos, aún en brazos de su madre, comenzaron a llorar, un lamento ancestral que resonaba con el eco de sus raíces. «¿Liberar de qué?», espetó Daniel, el miedo mezclándose con la confusión. Su padre miró a Marcela. «Ella debe saber la verdad, Daniel. La historia se repite, y el sacrificio viene en ciclos». «¿Qué sacrificio?», gritó, la duda convirtiéndose en desesperación. «Lo que he hecho, lo que hemos hecho». Su padre se detuvo, y su voz se volvió un eco de algo profundo y oscuro. «Pero hay un precio aún por pagar». Daniel sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. «No, no más sacrificios, no más». Las palabras le costaban. Observaba la escena, con una mezcla de miedo y amor. «Tú no lo comprendes», comenzó su padre, pero antes de que pudiera continuar, un sonido ensordecedor cortó el aire. Un trueno en el cielo, la atmósfera vibrando, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. Y en ese instante el símbolo en el brazo del gemelo comenzó a brillar intensamente, emitiendo una luz blanca que casi quemaba la vista. Ambos, Daniel y Marcela, se dieron cuenta de que el pequeño parecía cambiar. Su rostro, la forma en que sus ojos reflejaban los eventos, parecía ahora humano, pero con un costado sobrenatural. «Soy el elegido», dijo el gemelo, su voz resonando como un eco de algo antiguo y poderoso. «¿Qué?», tartamudeó Daniel retrocediendo. La guardiana sonreía, satisfecha. Había estado observando, como si el verdadero espectáculo apenas comenzara. «Ambos son especiales»,
No son solo niños, son un vínculo entre lo humano y lo divino. Basta, gritó Daniel, sintiendo que el caos se desataba nuevamente. Era como estar en medio de un huracán, cada palabra lanzando ramas afiladas hacia su corazón. Pero a medida que el brillo se intensificaba, un halo de luz envolvió a los gemelos. En un giro dramático, el padre de Daniel miró a la guardiana con ojos llenos de determinación. «No dejaré que esto continúe», exclamó, y con un gesto comenzó a desvanecerse como un espejismo. «¡Papá, no!», gritó Daniel, sus piernas temblando. Intentó correr, pero fue como intentar atravesar una pared de cristal. Su padre se difuminó, llevándose consigo el secreto que había estado ocultando. La guardiana reía, un sonido escalofriante que atravesaba el aire. Los lazos familiares son poderosos, pero todos tienen un costo, dijo, como si cada palabra fuera una maldición. Daniel había perdido el control. El miedo lo envolvió y fue como un corrientazo. «¿Qué va a pasar?», preguntó, su voz un susurro quebrado. En ese instante, la luz en el gemelo alcanzó su máxima intensidad y de pronto, el cuerpo de Marcela se iluminó. Un brillo dorado envolvió su piel y su rostro pasó de la tensión a la calma. «Debes elegir, Daniel. El ciclo debe completarse. Tú eres la clave». Su voz resonó con significado, pero también con un peso. Aquella elección no se trataba solo de su futuro, implicaba algo más grande, algo que desbordaba el amor y la pérdida. En un último destello, el caos decreció. Pero antes de que pudiera comprender la magnitud de lo que se avecinaba, surgió una pregunta vital que rasgó el silencio. «¿Te atreverás a aceptar este legado como tuyo?». El gemelo extendió su mano, y la elección estaba sobre él, tan tangible que podría tocarla. Daniel sintió que el suelo se partía bajo su peso. La sombra se acercaba, y la guardiana sonrió, sabiendo que la respuesta cambiaría todo. ¿Qué haría él con el destino de su familia en sus manos? El gemelo extendió su mano, y la elección estaba sobre él, tan tangible que podía tocarla. La atmósfera se cargó de electricidad, como si un rayo estuviera a punto de estallar. Daniel miró a su familia, a Marcela radiante, a los gemelos brillando con un poder desconocido. La guardiana sonrió con satisfacción, como si todo estuviera perfectamente orquestado. «¿Que atreverás a aceptar este legado como tuyo?», repitió el gemelo, su voz resonando con una gravedad que parecía traspasar el aire. Daniel sintió un tirón en su pecho. La luz de los gemelos parecía absorber todo su miedo, pero una parte de él reflexionaba. No quiso ser parte de un ciclo sin fin. No quería que sus hijos fuesen prisioneros de un legado maldito. Al alzar su mirada, la tensión lo envolvía. ¿Y si allí, en el fondo, había una salida? El viento aullaba, trajo consigo ecos de voces del pasado, murmullos cargados de advertencias. Daniel estaba en el borde de lo desconocido, pero también de la libertad. «Espera», gritó, sintiendo como su corazón se aceleraba. Las sonrisas de los gemelos se desvanecieron. Algo en su mirada se tornó sombrío, como si un manto de oscuridad cayera sobre ellos. «No lo entiendes», dijo el gemelo en un tono grave. «Este legado es un poder que trasciende la vida, que puede cambiar el destino de todos». Un escalofrío le recorrió la espalda. Poder. Había visto el horror que podía desencadenar. «Esta no es la respuesta que necesito». La voz de Daniel tembló con cada palabra. Buscó a Marcela, quien ahora lo miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Qué dices?», preguntó ella, como si acabara de despertar de un sueño profundo. «Debemos romper este ciclo», respondió él. Sus ojos ardían de determinación. La guardiana dio un paso hacia adelante.
su risa resonando como un eco en la distancia. Tú no entiendes. Nadie puede romper el legado. Es un pacto sagrado. Sin embargo, Daniel sintió que algo más despertaba en su interior. Un poder que no sabía que poseía. Con un grito gutural, extendió su propia mano hacia los gemelos. «No les haré esto. No seré parte de su tragedia». Las sombras comenzaron a girar furiosamente. La luz del gemelo se volvió incesante, como un faro en la tormenta. La guardiana, ahora visiblemente irritada, se acercó peligrosamente. «Tú no tienes poder aquí, niño», bramó, pero el aire cambió. Marcela dio un paso adelante, como si una luz invisible la guiara. Su rostro denotaba que una verdad se destapaba en su interior. «No», gritó ella, la voz cargada de una furia que jamás había mostrado. «No quiero más de esto. Daniel tiene razón». Los gemelos se estremecieron. Un cambio de energía. Parecía que el tiempo se detuviera. La guardiana frunció el ceño, claramente desconcertada. «Lo que están haciendo», comenzó, pero Marcela la interrumpió. «Tú no puedes controlarnos». De repente, el aire se volvió denso, como si una masa de oscuridad se expandiera. Daniel miró a Marcela, y en sus ojos había fuerza, pero también un vacío. «¿Qué hiciste?» Su voz era una mezcla de horror y Buda. Marcela dio un paso atrás, la mirada perdida en los gemelos. «No fui solo yo», susurró. Cada palabra era un eco, como si un secreto estuviera saliendo de su pecho. Daniel sintió que el mundo giraba. «¿Qué significa eso?», preguntó, la confusión llenando cada rincón de su ser. Ella parecía luchar. Algo dentro de ella se fragmentaba, como un cristal quebrándose. «Tú eres parte de esto, más de lo que imaginas». Un silencio sepulcral llenó el aire. Daniel sintió que perdía el control. Todo lo que había creído estaba desmoronándose. El gemelo dejó caer una mirada oscura, y en sus ojos había un fulgor que lo aterrorizaba. «Tu madre sabía lo que hacía», dijo, su voz ahora un susurro grave. «¿Qué?». Daniel sintió como una ola helada lo envolvía. La guardiana sonrió, con una satisfacción retorcida. Los secretos no se guardan solo en la oscuridad, están en su sangre. Pero Daniel no podía permitir que la desesperación lo dominara. Con toda la fuerza que le quedaba, dio un paso hacia atrás, hacia Marcela. «No te dejaré llevarme a este camino». Los gemelos comenzaron a llorar de nuevo, pero ahora su llanto era un lamento, como una oración en medio de una tormenta. Y de repente, un estruendo. La tierra tembló bajo sus pies. El símbolo en el brazo del gemelo brilló intensamente, y como si todo el universo colapsara en un instante, una figura apareció. Era su padre, pero «¡Papá!», gritó, a la vez que una realidad oscura comenzaba a desplomarse sobre ellos. Era un eco de algo siniestro, una revelación que cambiaría todo. Daniel sintió que el suelo se desvanecía. ¿Sería posible que la verdad detrás de su familia fuese más aterradora que la oscuridad a la que se enfrentaban? Las preguntas revoloteaban en su mente, llevándolo al borde de lo desconocido. La sombra de su padre se destacó en medio del caos, la figura etérea como un faro en la tormenta. Daniel sintió que su corazón se detenía. La mente le daba vueltas. «¡Papá!», gritó de nuevo, buscando respuestas entre los fragmentos de su realidad desmoronada. La figura de su padre sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Tú no comprendes», dijo, el eco de su voz impregnado de desesperación. El viento se intensificó, arrastrando hojas muertas que bailaban a su alrededor. Sin embargo, la atmósfera era pesada y la culpa penaba como cadenas en su pecho. «Responde», exigió Daniel. Su voz salía rota, mezclada con la angustia de la revelación. «El pacto», comenzó su padre, pero de repente la guardiana se interpuso. «Es tiempo de quebrar la cadena». Su sonrisa era perversa,
como si disfrutara del espectáculo. El cielo se tornó negro. Relámpagos cortaron la oscuridad, iluminando los rostros aterrados de la multitud. «Él no es solo tu papá», dijo el gemelo, su mirada fija en la figura paterna. La voz resonaba con un poder que parecía congelar el tiempo. «Es parte del ritual, del ciclo». Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna. Pudo ver la preocupación en los ojos de Marcela, el titubeo en su andar. «¿Qué ritual?», gritó, tratando de encontrar la lógica en la locura que lo rodeaba. El gemelo extendió su mano, y la luz que emanaba de él se tornó opaca, como si absorbiera la esencia de lo que estaba pasando. «Debemos romper el ciclo», dijo el padre, su voz resonando con la gravedad del sacrificio. «No», interrumpió Marcela, su rostro ahora una máscara de horror. «No lo hagas». Los gemelos comenzaron a llorar, en un crescendo que movió todo a su alrededor. La tierra tembló, y una grieta se abrió bajo sus pies, como un eco del pasado saliendo a la superficie. «Daniel, escucha», su padre suplicó. «Saben lo que tienen que hacer. Liberar a todos». La guardiana lo miró con desdén. «No le creas. Siempre ha estado aquí, oculto, manipulando desde las sombras, igual que yo». La revelación llegó como un balde de agua fría. Daniel entrelazó su mirada con la de Marcela, viendo cómo su confianza tambaleaba. «Papá», su voz apenas un susurro, «¿por qué nunca me lo dijiste?». El hombre comenzó a disiparse, como humo en el viento. «No hay tiempo», urgió su padre. «La oscuridad que arrastra a los gemelos busca lo profundo de nuestro linaje. No dejemos que nos alcance». Y tras un estremecimiento en la tierra, donde había estado su padre, surgió una figura nueva. Era su abuelo, con la mirada firme y un aura de poder. «El pacto no es solo nuestro», dijo con voz profunda. «Viene de ancestros lejanos, de decisiones tomadas en momentos de desesperación». «Deja de hablar en acertijos», gritó Daniel. La angustia lo transformaba. Marcela se acercó lentamente, como si la verdad la empujara hacia adelante. «Daniel, ¿qué si tu padre tiene razón?». Ese simple «que sí» fue un golpe directo. Él se volvió hacia ella, sus corazones latiendo en un mismo compás. «No puede ser». La incredulidad lo abrumó. De pronto la atmósfera se volvió electrizante. Todo el cementerio brilló con una luz sobrecogedora, y en medio de la confusión, una voz resonó por todo el lugar. «La maldición se romperá cuando la verdad esté en su lugar». Daniel sintió que se le erizaba la piel. Cada palabra parecía cortar el aire alrededor de él. El cielo retumbó, y el mundo parece desvanecerse. Algo profundo y enigmático se abalanzaba hacia ellos. «¿Lo que estaba perdido?», susurró su abuelo, sumido en la sombra. La guardiana furiosa levantó su mano. «No lo permitiré». El caos encontró su punto culminante. La energía chisporroteaba. Las sombras danzaban por la tierra. Daniel sintió que el tiempo se suspendía. La incertidumbre se adueñó de su voz. ¿Qué verdad ocultaban su padre y su abuelo? ¿Sería posible que la liberación llegara a un precio que jamás podría pagar? ¿Y si el sacrificio inminente pudiera costarle no solo el amor de su vida, sino la existencia misma de su familia? La pregunta colgaba, pesada, cortante, mientras todo se desmoronaba a su alrededor. El caos alcanzó su punto máximo. La sombra de su padre, con la mirada triste y angustiada, se desvanecía mientras la guardiana reía con desprecio, disfrutando el dolor de Daniel. «No», gritó Daniel, el corazón latiéndole como un tambor. No podía perderlo todo. No podía dejar que su familia fuera atrapada en ese horror. Marcela lo miraba, sus ojos llenos de lágrimas. El aire se espesoría con cada palabra no dicha, con cada decisión que parecía un peso eterno. «Libéralos», exclamó,
señalando a los gemelos que en ese momento comenzaron a brillar con una luz propia, como si se prepararan para liberar el secreto que llevaban dentro. El gemelo mayor extendió su pequeña mano hacia Daniel, un gesto simple pero poderoso. Daniel sintió que todo a su alrededor se congelaba. «Tú eres la clave», susurró el pequeño, su voz etérea resonando en la atmósfera cargada de tensión. La guardiana, furiosa, se abalanzó hacia ellos, pero el abuelo de Daniel, que había emergido del abismo, se interpuso entre la luz y la oscuridad. «El ciclo debe romperse», vociferó, su rostro lleno de autoridad. De pronto, el cielo retumbó una vez más, y las nubes comenzaron a dispersarse. En un instante de revelación, toda la verdad llegó a Daniel con abrumadora claridad. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz ahora sólidamente decidida. «Deberás aceptar el legado, pero hazlo a tu manera», dijo su padre, su figura desvaneciéndose lentamente en el aire. Las sombras comenzaron a disiparse conforme aceptaba su destino. Esa revelación fue como un rayo de luz que atravesó la oscuridad. El peso que había estado sobre sus hombros comenzó a aligerarse. Daniel sintió el amor que lo unía a Marcela y a sus hijos brillar más que cualquier sombra. «Ya no más sacrificios», gritó, su voz resonando con poder. Las palabras salieron de su boca como un torrente. «Este legado no se llevará a mis hijos». Y con un movimiento feroz, Daniel se abalanzó sobre los gemelos, tomando sus manos con firmeza. La luz que emanaba de ellos se intensificó, envolviendo toda la escena en un brillo cálido y resplandeciente. La guardiana se quedó inmóvil, incapaz de hacer algo en ese instante de cambio. Daniel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero ahora no por miedo, sino por la fuerza de su decisión. «Siempre hemos tenido el poder», exclamó Marcela, uniendo su energía a la de Daniel. Las sombras se disolvieron, el miedo retrocedió y lo oscuro empezó a desvanecerse con cada latido. La luz estalló en un resplandor que iluminó todo el cementerio. La guardiana soltó un grito de frustración antes de desaparecer en una nube oscura, llevándose consigo las sombras del pasado. Daniel mantuvo la mirada fiera al frente, sin dejarse llevar por las trampas de la oscuridad. Finalmente, la quietud se instaló. El viento ahora soplaba suave, trayendo consigo un aire fresco y renovador. Las miradas de la multitud estaban fijas en los cuatro: Daniel, Marcela y los gemelos, ahora bañados en esa luz que traía paz. «Lo hicimos», susurró Daniel, la incredulidad entrelazada con el alivio, mientras abrazaba a su familia. «Estamos a salvo». En ese instante, supieron que el ciclo había sido roto. El legado había tomado una nueva forma. Pero en el fondo, una pregunta quedaba abierta. Un eco persistente. ¿Habría más desafíos por venir? La vida siempre traía nuevas sombras a veces. Con el cielo despejado y el corazón lleno de amor reconstruido, Daniel miró a Marcela. Su unión había sobrevivido a la tormenta, y en medio de ese renacer, no se podía perder de vista la importancia de este momento. Su viaje había comenzado con dolor, pero había terminado con la promesa de un mañana mejor. Las luces del cementerio se apagaron despacio, dejando el presente en un hermoso silencio. Pero tú, querido lector, no puedes perder de vista tu propio viaje. Es el momento de actuar ya. Suscríbete ahora al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Además, deja ese poderoso like que impulsa el algoritmo, porque tu apoyo marca la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace, y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más. Eres parte fundamental de esta comunidad. Actúa ahora.